Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este poncho, que como pueden ver es ligero y muy cómodo, ya que la puntada que utilizaremos es muy calada. Queda lindísimo. Es muy fácil tejerlo, se teje en una sola pieza con una abertura para el cuello. Este poncho es unitalla, mide 100 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo. Sin embargo, si alguien quisiera hacerlo con otras medidas, puede hacerlo fácilmente, pues la puntada no requiere de ningún múltiplo. Van a ver que es muy sencillo y entretenido tejerlo, y al final tendremos una prenda muy cómoda y original. Los materiales que necesitamos para tejer el poncho son lana en grosor 2 o fino. En mi caso utilicé 350 gramos y mide 50 centímetros de largo y el ancho, acuérdense que les mencioné antes, es de 100 centímetros. Necesitamos un par de agujas de 3.5 milímetros y 3 marcadores para cuando tengamos que marcar el cuello. Como siempre, tijeras y cinta métrica. Eso y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este bonito poncho. Así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y le den al me gusta que está allá abajo. Bueno, vamos a empezar a tejer el poncho. Lo vamos a tejer con las agujas de 3.5 milímetros. Sin embargo, yo para montar los puntos voy a utilizar un par de agujas de 2.5 milímetros. Las pongo juntas y así monto los puntos y es más fácil tejer la primera vuelta porque me queda muy flojito. Pero es opcional. Si no tienen a la mano un par de agujas de 2.5, utilicen una sola aguja de 3.5 milímetros para montar sus puntos. Vamos a montar 180 puntos y para saber de qué largo debe de ser la hebra que dejemos del lado izquierdo, yo lo que acostumbro a hacer es muy sencillo, simplemente enrollo la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. Como necesito 180 puntos, enrollo la lana 180 veces. Listo, ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que debo dejar para que no me sobre ni me falte material a la hora de montar los puntos. Ahora sí, empiezo a montar. Cada quien puede montar sus puntos como guste, como les sea más cómodo. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve y quieren tomar nota. Con la lana que va hacia la madeja, que es la que tengo en la mano derecha, voy a hacer un aro. Ese aro lo introduzco por las 2 agujas en este caso. Doy una lazada con la hebra que acabo de medir, que es la que tengo en la mano izquierda, y ahora saco el aro y tiro. Ya tengo el primer punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por las agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Llevo 2. Aro, lazada, saco, tiro. Aro, lazada, saco, tiro. Y así o como cada quien prefiera, vamos a montar 180 puntos. Una vez que montamos todos los puntos, ahora lo que hacemos es sacar una de las 2 agujas y con esto los puntos nos quedan muy flojitos y es fácil tejer. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Tomamos nuestra aguja de 3.5 milímetros y vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer en punto Santa Clara. El punto Santa Clara consiste en tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Vamos a tejer desde el primer punto hasta el último, siempre. No vamos a deslizar el primer punto como acostumbramos en muchas prendas. Aquí no, aquí todos los vamos a tejer desde el principio, siempre de derecho y el último de derecho retorcido. Ese sí, nada más, todo lo demás de derecho. Entonces empiezo desde el primer punto, tejo y así continúo tejiendo todo de derecho hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer la vuelta. El último punto lo tejemos de derecho pero retorcido. Esto es, tomamos la patita de atrás del punto y lo tejemos. Y ya está.
Muy importante, si utilizaron sus agujas de 2.5 milímetros para montar, quítenla. En este momento la de 2.5 y ahora sí tomamos las dos de 3.5 milímetros. Y continuamos tejiendo en punto Santa Clara. Empezamos la segunda vuelta, como les mencioné, tejemos desde el primer punto y todos los puntos se tejen siempre de derecho. Ese es el punto Santa Clara, que también se le llama en algunos lugares punto bobo o también punto de espuma. En fin, tejiendo así en punto Santa Clara vamos a completar 8 vueltas, por favor. Una vez que tejimos las 8 vueltas en punto Santa Clara, ahora la novena vuelta es la vuelta donde vamos a hacer los puntos alargados. Es muy sencillo, fíjense bien. Tejo el primer punto normalmente de derecho. Ahora doy 2 lazadas, 1 y 2 lazadas y tejo el punto que sigue. Y otra vez, 2 lazadas, 1, 2 y tejo el punto que sigue. 2 lazadas y tejo. Y otra vez 2 lazadas, 1, 2 y tejo. Y 2 lazadas y tejo. Y así hasta terminar la vuelta. Dos lazadas, tejo, 2 lazadas y tejo el último punto de derecho retorcido. Ya está. Esta fue la vuelta número 9. Ahora, para hacer la vuelta número 10, fíjense muy bien. Lo que vamos a hacer es tejer todos los puntos de derecho. Seguimos tejiendo siempre de derecho. Esta es la vuelta número 10. Entonces, tejo el primer punto. Ahora dejo caer esas 2 lazadas que di, tejo el siguiente punto y estiro, se alarga el punto. Dejo caer de la aguja las lazadas que di y tejo el punto que sigue. Dejo caer las lazadas que di y tejo el punto que sigue. ¿Se fijan? Dejo caer las lazadas y tejo el punto. Y entonces me van quedando los puntos alargados. Así vamos a continuar dejando caer las lazadas y tejiendo los puntos. Esta es una forma de hacer los puntos más grandes, puntos alargados. Así vamos a continuar toda la vuelta. Dejamos caer y tejemos el último punto. Ya está, terminamos la vuelta número 10. Ya nos quedaron nuestros puntos alargados. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo, repitiendo constantemente estas 10 vueltas, 8 vueltas en punto Santa Clara, la vuelta número 9 donde hacemos las lazadas para alargar los puntos y la vuelta número 10 por el revés de la labor. Tejemos también de derecho todos los puntos para formar ya nuestro punto alargado. Entonces ahora volveremos a empezar con 8 vueltas en punto Santa Clara. Y así vamos a continuar repitiendo. Y vamos a repetir hasta que, en mi caso, yo el largo que le di a mi poncho fueron 50 centímetros. Pero cada quien le puede dar el largo que guste, eso sí lo tengo que aclarar. Yo cuando llegue a 50 centímetros voy a parar y ahí les indico cómo vamos a hacer la abertura para el cuello. Muy bien, ya llegamos a aproximadamente a 50 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Acuérdense que cada quien puede hacer su poncho tan largo como le guste. Yo lo dejé de 50 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es formar el cuello. Y esto lo vamos a hacer rematando algunos puntos en el centro del poncho. Muy importante que tejamos hasta la vuelta número 4
del punto Santa Clara. Acuérdense que vamos haciendo 8 de punto Santa Clara, una de punto alargado, 8 Santa Clara, un punto alargado. Entonces vamos en la cuarta vuelta, acabo de terminar la cuarta vuelta de esos puntos, de esas vueltas en punto Santa Clara. Entonces lo que vamos a hacer para saber cómo vamos a hacer el cuello es primero poner un marcador a la mitad de los puntos. Si tengo 180 puntos, pongo un marcador en el punto número 90. Tengo 90 hacia un lado, 90 hacia el otro. Y ahora voy a poner otro marcador contando 27 puntos hacia la derecha y otro marcador 27 puntos hacia la izquierda. Esto me va a dar un cuello de aproximadamente 30 centímetros. Es lo mismo, si alguien lo quiere hacer más grande, la abertura para el cuello la puede hacer perfectamente más grande. Más chica no lo recomiendo. Más grande sí, con esto más o menos va a tener 30 centímetros de ancho el cuello. Entonces vamos a poner esas marcas y ahora vamos a empezar a tejer. Y vamos a tejer. Esta es la vuelta 5 de las vueltas del punto Santa Clara y vamos a tejer hasta llegar al primer marcador. Muy bien, llego al primer marcador y ahora lo quito y lo que vamos a hacer es rematar todos los puntos que hay hasta el marcador central, no lo tomo en cuenta, hasta el siguiente marcador. Son 54 puntos en total los que voy a rematar y remato de la siguiente manera. Tejo el punto que sigue y el que sigue. Y ahora el primero que tejí lo monto sobre el segundo y ya está rematado. Ahora el que sigue lo tejo y monto el que tenía en la aguja. Tejo y monto o remato. Esto lo tenemos que hacer flojito, conservando la misma tensión que hemos tenido en todo el tejido, precisamente para que no se nos frunza. Entonces así vamos a continuar hasta llegar a cerrar 54 puntos. Este marcador del centro simplemente lo quitamos y continuamos rematando. Llegamos al marcador. Ahora llevo 53 puntos. Quito el marcador, dejo un punto más y remato. Ahora sí ya rematé 54 puntos. Y acá ya simplemente seguimos tejiendo hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta y ahora vamos a continuar tejiendo. Empezamos la siguiente vuelta hasta que lleguemos aquí, a donde terminamos de rematar los puntos. Y ahí vamos a empezar a remontar los 54 puntos. Entonces vamos a empezar a tejer normalmente en punto Santa Clara. Y cuando lleguemos ahí les indico cómo vamos a remontar los puntos. Muy bien, llegamos. Y ahora para remontar los puntos yo lo que hago es doy la vuelta a la labor. Y aquí donde voy tejiendo, simplemente voy a ir tejiendo. Aquí tejo un punto y lo monto en la aguja izquierda. Otra vez. Tejo un punto y lo monto en la aguja izquierda. Es muy sencillo y de esa manera nos quedan muy bien los puntos, no se nos van a estirar a ser gigantescos. Entonces así vamos a remontar 54 puntos. 53 y este es el 54. Ya está, ya remonté los 54 puntos que cerré en el otro lado. Entonces ahora le damos la vuelta nuevamente al tejido y continuamos tejiendo estos puntos hasta terminar la vuelta normal. Terminamos
Y ahora ya volvemos a tener los mismos puntos en la aguja, 180 puntos, y simplemente vamos a continuar tejiendo ya normalmente con nuestra puntada. Ahorita nos toca hacer la vuelta número 7 y luego la vuelta número 8 en punto Santa Clara y luego nuestra vuelta de puntos alargados. Son 2 vueltas donde la hacemos y del regreso. Y eso es todo, vamos a continuar tejiendo hasta igualar los centímetros que hayamos dejado en la primera parte. En mi caso fueron 50 centímetros y obviamente completar el mismo número de vueltas que dimos en esta primera parte. Así que tenemos mucho que tejer, vamos a hacerlo y los veo para terminar nuestro poncho. Bueno, pues ya acabé de tejer los 50 centímetros de la segunda parte del poncho. Son 50 centímetros a partir de la división del cuello hasta la aguja. Y es el mismo número de vueltas que di en la primera parte del poncho. Ahora ya termino. Acabo de hacer la 8ª vuelta de punto Santa Clara y entonces al empezar esta vuelta por el derecho de la labor simplemente voy a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Así que empezamos, tejo el primer punto, tejo el segundo punto y ahora monto el primero sobre el segundo. Siempre flojito, acuérdense, conservando la misma tensión que hemos tenido durante toda nuestra labor para que no se nos frunza el borde. Y así, con mucha paciencia, vamos a cerrar todos los puntos. Y terminamos. Último punto. Y cerramos. Muy bien, ahora jalamos. Y vamos a cortar la hebra, la pasamos por el arito que tenemos, jalamos y ahora con ayuda de una aguja lanera vamos a perder esta hebra. Enhebramos y la vamos a pasar por los puntos que acabamos de hacer al cerrar la labor. Con eso es más que suficiente. Pasamos y ahora ya cortamos la hebra. Ahí está. Hacemos lo mismo con la hebra que nos quedó al principio cuando montamos los puntos. Hacemos lo mismo, la escondemos igual con ayuda de una aguja lanera. Y bueno, aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Un poncho muy ligero, muy cómodo. Ya vieron que se teje muy fácil, es una puntada muy diferente a lo que hemos hecho en otros ponchos que resultan muy abrigadores. Este, por el contrario, es un poncho, repito, muy ligero. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, denle al me gusta que está allá abajo, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto en tejido a 2 agujas como en tejido a crochet. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.